Mi nombre es Felicia Ramírez. A mis 77 años, vivo en un rinconcito de Tamaulipas llamado San José del Valle, tan pequeño y acogedor que ni aparece en todos los mapas. Nunca imaginé que yo, con mi cabello plateado y estas manos que han sembrado tantas historias en el campo, me convertiría en la comidilla del pueblo. Siempre fui callada, de esas que prefieren el susurro de las plantas en su huerto que el bullicio de las conversaciones. Pero la vida da vueltas inesperadas, ¿verdad? Aquella tarde de octubre, con un cielo tan limpio que parecía recién lavado, el doctor Valdés me dio una noticia que me cambió la vida. Doña Felicia va a ser mamá. A mis 61 años. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me agarré del escritorio del doctor mientras mi mente daba vueltas. ¿Un bebé? ¿A mi edad? ¿Con Roberto, un hombre 30 años menor que yo? En un pueblo donde los chismes vuelan más rápido que los pájaros, la noticia se regó como agua. Se volvió loca, decían unos. Es pura soledad, murmuraban otros. Algunos hasta se persignaban frente a mí, como si fuera una aparición. Roberto llegó a mi vida como llega la lluvia después de una sequía. Vino a arreglar mi techo, pero terminó reparando mi soledad. Con su sonrisa sincera y esos ojos que brillaban cuando me miraba, me hizo sentir viva otra vez. Mis hijas, Carmen y Lupita, aparecieron de la Ciudad de México como torbellino. Carmen lloraba como si se hubiera muerto alguien, y Lupita me miraba con esos ojos de reproche que las hijas heredan de sus madres. Lo más doloroso fue ver cómo el pueblo me dio la espalda. Las señoras que antes venían a tomar café conmigo ahora cruzaban la calle para no saludarme. En la iglesia, me sentaba sola, como si tuviera la peste. Pero lo que ellos veían como escándalo, yo lo sentía como milagro. Cada mañana, mientras acariciaba mi vientre, le pedía a Dios que me diera fuerzas, porque mi corazón sabía que este bebé era una bendición, no importa lo que dijera la gente. Y así, yo, Felicia Ramírez, la viuda discreta de San José del Valle, me convertí en tema de conversación. Pero esto era solo el comienzo de una historia más grande, porque como decía mi abuela, Dios escribe derecho aunque nosotros veamos los renglones chuecos. Mi pueblo es tan chiquito que aquí todos nos conocemos. Si don Chuy estornuda en la tienda de la esquina, desde la plaza le gritan «¡Salud!». Conocemos hasta el nombre de la gallina que pone los mejores huevos y sabemos que vecino tiene insomnio por la luz que se ve en su ventana. Aquí crecí. Me casé con Ramón, que Dios lo tenga en su gloria, y me quedé viuda hace 15 años. Era un buen hombre, callado pero trabajador. Se nos fue de repente, arreglando la cerca, como si la muerte lo hubiera estado esperando detrás de los postes. Me quedé en esta casa de paredes azules, con mis gallinas que me hacen compañía y un jardín que cuido como si fuera mi alma. Mis hijas volaron a la Ciudad de México. Carmen con su consultorio dental y Lupita con sus computadoras. Me llaman de vez en cuando, mandan regalos en fechas importantes, pero la distancia se siente como un muro invisible. Me fui acostumbrando a la soledad, llenando mis días con el grupo de bordado los miércoles, las visitas a mi comadre Cuca, y los chismes del pueblo que siempre son los mismos pero saben diferente cada vez que se cuentan. Todo cambió aquel lunes lluvioso de septiembre. Mi techo viejo empezó a gotear por todos lados, como si el cielo se hubiera metido a mi casa. En el tianguis encontré a Roberto. Alto, moreno, con esa sonrisa tímida que te llega al corazón. Cargaba su escalera como quien lleva sus sueños al hombro. ¿Necesita algún trabajo, señora?, me preguntó. Y yo, que siempre fui de pocas palabras con extraños, me encontré contándole de mi techo, de mis goteras, y de la vida misma. Él me escuchaba como si cada palabra mía fuera un tesoro, con esos ojos cafés que parecían entender más allá de lo que yo decía. Su mirada era diferente, cálida y respetuosa, no como esas miradas lastimeras que la gente suele dar a las viudas mayores, como si la vida se les hubiera acabado. Me contó con una sinceridad desarmante que tenía 34 años y venía de Reynosa, esa ciudad bulliciosa a 3 horas en autobús. La vida lo había golpeado con el desempleo en la construcción, pero en vez de rendirse, decidió llevar su oficio de pueblo en pueblo, arreglando techos y corazones sin saberlo. Le aseguro que arreglaré su techo como debe ser,
con trabajo de calidad y garantizado, me prometió, y sus palabras tenían el peso de la verdad. Acordamos vernos temprano al día siguiente. Cuando intenté darle un adelanto, su respuesta me sorprendió. Solo aceptaría el pago cuando yo estuviera satisfecha con el trabajo. Esa noche fue diferente. El silencio de mi casa ya no pesaba tanto. Me encontré arreglando el cuarto de visitas con esmero, como quien prepara un nido. Mis manos expertas amasaron un pan de elote hasta dejarlo esponjoso como una nube, y separé mi mejor café, ese que guardaba para ocasiones especiales. Roberto llegó puntual como el alba, a las 7 en punto. El aroma del café recién hecho bailaba en la cocina cuando escuché sus golpes suaves en la puerta. Lo observé por la ventana, admirando la delicadeza con que acomodaba su escalera y organizaba sus herramientas. Sus manos, grandes y curtidas por el trabajo, trataban cada herramienta como si fuera una reliquia sagrada. Eran las manos de un artesano que honra su oficio. Le preparé un desayuno sencillo pero hecho con el corazón. Tortillas que aún suspiraban vapor, pan de elote recién horneado, queso fresco regalo de mi comadre Cuca, y mermelada de guayaba que guardaba mis secretos de cocina. Cuando lo invité a desayunar, su modestia inicial se derritió ante el aroma de la comida casera. Doña Felicia, este es el mejor café que he probado en mucho tiempo, dijo con una sonrisa que iluminó toda la cocina. Durante el día, mientras él trabajaba en el techo, yo intentaba concentrarme en mis quehaceres, pero mis pies encontraban mil excusas para llevarme al patio. Cada vez que salía, ahí estaba él, enfocado en su labor, su piel brillando bajo el inclemente sol de Tamaulipas, pero siempre con una sonrisa genuina al verme. Al atardecer, cuando bajó de la escalera con el rostro empolvado y el cabello revuelto, sentí que algo dentro de mí despertaba de un largo sueño. Necesito 2 días más para terminar, doña Felicia. Hay más daños de los que pensábamos, me explicó. Le ofrecí el cuarto de visita sin pensarlo 2 veces. Y así, sin planearlo, comenzó nuestra historia. Un hombre que llegó a arreglar un techo terminó reparando un corazón que creía marchito. Para el tercer día, Roberto había terminado con el techo, pero encontró que las vigas del fondo necesitaban atención, y luego las canaletas requerían una revisión. En mi corazón, sabía que eran dulces pretextos para quedarse, y me alegraba. La casa, que antes parecía demasiado grande y vacía, ahora vibraba con vida nueva. El eco de otros pasos además de los míos y la compañía durante las comidas llenaban los espacios que la soledad había ocupado por tanto tiempo. Nuestras conversaciones comenzaron como gotas de lluvia suaves, primero sobre el café de la mañana, que según él me salía extraordinario, sobre mi buena mano para todo. Poco a poco, esas gotas se convirtieron en un río de historias compartidas, como si nuestras vidas hubieran estado esperando este momento para encontrarse. Me habló de su niñez difícil, de un padre que se fue sin decir adiós, de cómo aprendió el oficio de la construcción siendo apenas un muchacho. Sus sueños de tener un hogar propio, de formar una familia, brillaban en sus ojos cuando hablaba. Le abrí mi corazón también. Le conté de Ramón, de los días dulces y amargos, de cómo el luto se convirtió en soledad cuando mis hijas volaron a la Ciudad de México. Le mostré los tesoros de mi vida. Fotos amarillentas que guardaban sonrisas del pasado, bordados que nacieron en noches de insomnio, el huerto que era mi orgullo y compañía. Y Roberto escuchaba, verdaderamente escuchaba, con esa atención profunda que hace sentir que cada palabra tuya importa. Una semana después de su llegada, compartíamos un té de manzanilla en el portal cuando sucedió algo mágico. Su mano encontró la mía en un gesto tan natural como el atardecer. Era una mano áspera por el trabajo, pero tan gentil que me hizo sentir como una jovencita otra vez. Las lágrimas asomaron a mis ojos cuando susurró, «Doña Felicia, usted es la mujer más especial que he conocido en mi vida». Así comenzó todo, tan natural como las flores que abren en primavera. Roberto se mudó al cuarto de visitas, aunque pasaba más tiempo en la casa grande conmigo. Nuestros días se llenaron de momentos compartidos. Tardes viendo televisión, mañanas en el jardín, paseos al mercado. Él me enseñó a preparar un arroz rojo norteño que sabía ahogar. Yo le transmití mis secretos para hacer dulces de calabaza y leche que sabían a tradición.
Pero la felicidad atrae miradas, y pronto el pueblo entero nos observaba como si fuéramos un espectáculo. Los murmullos comenzaron cuando Roberto salía de mi casa, creciendo como una bola de nieve. Felicia quiere criar un nieto a la fuerza, decía doña Chencha entre risitas maliciosas en la tienda de don Chui. ¡Qué tristeza! Una señora de su edad con un muchacho tan joven. Y cuando me veían, el silencio caía como una cortina pesada. Teresa, mi compañera desde la primaria, me detuvo un día en la tiendita, sus ojos llenos de una preocupación que no pedí. Felicia, ese muchacho solo quiere tu dinero. Abre los ojos. Le respondí con dignidad que mi única riqueza era una pensión modesta y la casa que Ramón me dejó. Movió la cabeza como si yo fuera una niña que no entiende la vida. La iglesia, mi refugio durante 40 años, se volvió un lugar frío, mi banca habitual quedó desierta, las señoras del grupo de oración me evitaban, y el padre Joaquín, desde el púlpito, sermoneaba sobre comportamientos apropiados para cada edad mientras sus ojos me acusaban. La noticia viajó hasta la Ciudad de México más rápido que una carta. Mis hijas, que apenas recordaban llamarme en mi cumpleaños, aparecieron un viernes como tormenta de verano. Carmen entró hecha una furia, buscando al aprovechado. Lupita, aparentemente más tranquila pero con desaprobación en cada gesto, me confrontó en la cocina. Mamá, ¿qué estás haciendo? Todo el pueblo habla de esto. Es una vergüenza para la familia. Carmen recorría la casa como detective, buscando señales de maltrato o engaño. Este hombre te va a quitar todo lo que tienes. ¿No lo ves? Lupita lloraba como si hubiera muerto alguien. Mamá, nos preocupas. Ya tienes cierta edad y este señor es muy joven. ¿Qué busca con una señora de 61 años? Piénsalo bien, esto no tiene sentido. Las dejé hablar hasta que se quedaron sin palabras. Entonces, con una calma que no sabía que tenía, les dije, miren, ustedes se fueron y me dejaron sola por años. ¿Ahora quieren decidir cómo debo vivir? Les preocupa tanto mi vida que ni siquiera me llaman para saber si estoy bien, pero cuando encuentro a alguien que me hace feliz, entonces sí vienen corriendo a darme sermones. Se quedaron mudas. Carmen, todavía resistiéndose, amenazó con traer un abogado, insistiendo que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones. Lupita solo lloraba, como si las lágrimas pudieran cambiar mi determinación. Cuando Roberto llegó del trabajo y encontró esta escena familiar, su primer instinto fue retirarse discretamente. Pero lo llamé con firmeza. Este es Roberto, lo presenté con orgullo, y está en mi casa porque yo así lo quiero, porque me respeta y me trata bien, algo que mucha gente por aquí no hace. Mis hijas pasaron el fin de semana tratando de convencerme de alejarlo, pero estaban ciegas a lo que yo veía todos los días. Cómo se levantaba temprano para preparar el café con cariño, cómo se sentaba conmigo en el portal tomando mi mano con ternura, cómo reía con mis historias viejas como si fueran los cuentos más fascinantes del mundo, cómo me miraba con respeto y no con lástima, cómo ayudaba en casa sin que se lo pidiera, cómo escuchaba verdaderamente cuando le hablaba de mis miedos, mis alegrías, mis recuerdos. El lunes, después de que se fueron mis hijas prometiendo volver con un abogado, me senté con Roberto en el portal. Le pregunté, con el corazón en la mano, si quería irse para evitar más problemas. Sus ojos, llenos de una sinceridad que el mundo ya no conoce, me miraron directamente cuando respondió, Doña Felicia, solo me iré si usted me lo pide, porque para mí lo que tenemos vale más que cualquier chisme del pueblo. Y allí, en ese corredor, bajo la mirada curiosa de mi vecina Conchita, que fingía sacudir sus plantas solo para observar, Roberto me dio el primer beso. Un beso tan dulce y suave que me hizo olvidar todo lo demás. Un beso que me recordó que mi corazón seguía latiendo con fuerza, que aún tenía derecho a sentir cariño y a recibirlo. Lo que la gente del pueblo no entendía era que, dentro de nuestra casa, Roberto y yo éramos simplemente dos almas solitarias que encontraron compañía cuando menos lo esperaban, dos personas que se entendían, sin importar los años de diferencia, las miradas desaprobatorias o los comentarios de la gente. Aproximadamente 3 meses después de que Roberto se mudara conmigo, comencé a sentirme diferente. Al principio pensé que era solo cansancio.
Estaba dedicando más tiempo a la casa, cocinando con más esmero y hasta había retomado el cuidado de mi jardín. Es normal sentirse agotada, ¿verdad? Al fin y al cabo, ya no soy una jovencita. Pero luego empezaron las molestias matutinas que no cesaban. Cada mañana, apenas me levantaba, tenía que correr al baño. El aroma del café de olla, que siempre había sido mi deleite, ahora me revolvía el estómago. Incluso el perfume de los nardos que Roberto plantó en el patio, antes tan agradable, me causaba malestar. Ha de ser alguna infección, le dije a Roberto, que me miraba preocupado mientras el color se me iba del rostro. Él preparaba té de manzanilla, compraba jengibre fresco, pero nada parecía ayudar. Fue Cuca, mi amiga de toda la vida, quien me dijo algo que ni me había atrevido a imaginar. Felicia, ¿no has pensado que podrías estar esperando familia? Lo dijo en voz bajita mientras preparábamos tortillas en mi cocina. Me reí tanto que casi tiro la masa. Ay, Cuca, por favor. Tengo 61 años y hace más de 10 que dejé de... Ya sabes. ¿Y eso qué? Respondió. Mi prima Remedios tuvo un bebé a los 54 años. El doctor dijo que fue porque pensó que ya no podía y dejó de cuidarse. Cuca siguió amasando como si estuviéramos hablando del clima. Esa idea no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Roberto y yo no tomamos precauciones. Es verdad. ¿Para qué? A mi edad pensé que eso ya no era necesario. Ni siquiera con Ramón, que en paz descanse, había quedado encinta en nuestros últimos años juntos. Pero los síntomas seguían empeorando, un calor que no era normal ni para el verano de San José del Valle, un cansancio que me pesaba en las piernas como si hubiera caminado hasta Santa Rosa, y una sensibilidad en el cuerpo que ni el agua tibia aliviaba. Me acordé de cuando esperaba a Carmen y Lupita, hace más de 30 años. Una semana después ya no aguantaba la incertidumbre. Tomé el camión hasta la clínica de San Francisco, a la entrada del pueblo. Preferí ir allí en lugar de la clínica del centro porque ahí todos me conocían y no quería dar de qué hablar. La enfermera encargada era Rosa, una muchacha joven. La conocía de la misa de los domingos, pero no éramos cercanas. Cuando entré a su consultorio, se acomodó los lentes y sonrió. Doña Felicia, ¿qué la trae por aquí? Tragué saliva y pedí una prueba de embarazo. Me miró por encima de sus anteojos con incredulidad. ¿Un análisis de sangre? ¿Para qué, doña Felicia? Es que tengo algunos malestares, mareos, náuseas. Traté de explicar, sintiendo que me ardía la cara. A su edad, podría ser principio de vértigo o presión alta. Mejor le tomo la presión primero, dijo como si le hablara a una niña testaruda. Rosa, por favor, solo quiero hacerme el análisis. Tengo derecho, le dije con firmeza, mirándola a los ojos. Suspiró, hizo un gesto de resignación y llenó el formato. Tendrá que ir al laboratorio del centro y los resultados estarán en 3 días. Esos 3 días se me hicieron eternos. No le dije nada a Roberto ni a Cuca. No quería crear falsas expectativas ni preocupaciones innecesarias. Volví a la clínica el día indicado, con las piernas temblando de los nervios. Rosa me vio en la sala de espera y me llamó directamente a su consultorio. Noté que estaba diferente. Ya no tenía esa sonrisa incrédula. Me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo extraordinario, y me dijo suavemente, «Doña Felicia, ¿está usted esperando?» Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que pensé que se me iba a salir. ¿Está segura? Rosa, no puede ser un error. El resultado es muy claro, dijo, mostrándome un papel lleno de números y letras que no entendía, pero donde claramente se leía, positivo. Salí de ahí como en un sueño. El sol de San José del Valle brillaba más fuerte ese día, casi cegándome. Me senté en una banca de la plaza y empecé a llorar, sin saber si era de alegría, de miedo o de asombro. Yo, Felicia Ramírez, iba a ser madre otra vez a los 61 años. La semana siguiente, Rosa me mandó con el doctor Valdés para un ultrasonido. Pagué con los ahorros que guardaba en mi ropero para no tener que esperar en el Seguro Popular. Quería estar completamente segura. El doctor Valdés era un señor de cabello cano y modales amables.
Cuando puso el gel frío en mi vientre y comenzó a mover el aparato, temblaba tanto que tuvo que pedirme varias veces que respirara profundo. Doña Felicia, dijo, girando la pantalla hacia mí, aquí está su bebé. Por el tamaño, debe tener unas 10 semanas. En la pantalla se veía un puntito que latía, un corazoncito que apenas empezaba a formarse, una nueva vida creciendo dentro de mí. Me hice 2 análisis más en diferentes laboratorios y todos confirmaron lo mismo. Ya no había forma de negarlo. Era real. Cuando llegué a casa ese día, Roberto estaba en el patio componiendo la cerca. Sonrió al verme y enseguida notó que algo pasaba. ¿Todo bien, Felicia? Te veo pálida. Me senté en la banca del patio y le pedí que se sentara conmigo. Saqué de mi bolsa el sobre con los resultados. Roberto, ya sé por qué me he sentido mal. Él tomó mi mano, preocupado. Es algo grave. Depende de cómo lo veas, respondí y le di el papel. Roberto miró ese papel por lo que pareció una eternidad. No dijo nada, solo miraba fijamente el resultado. De pronto, vi que una lágrima rodaba por su mejilla, luego otra. Se arrodilló frente a mí, ahí mismo en la tierra del patio, y abrazó mi cintura, recargando su rostro en mi vientre. Mi bebé, dijo suavemente con la voz entrecortada. Mi bebé. Nunca había visto a un hombre llorar así, sin pena, sin tratar de esconderlo. Lloró abrazando mi vientre, a un plano, como si ya pudiera sentir al bebé dentro. Después de un rato levantó su cara mojada y me miró con tanta felicidad que parecía que iba a explotar. ¿No estás molesto o asustado?, pregunté sintiendo que mis propias lágrimas comenzaban a caer. Miedo, Felicia. Este es el regalo más grande que Dios me ha dado, un hijo tuyo, nuestro. Y yo también lloré, pero no solo de alegría, sino de inquietud. Inquietud por el pueblo, por los comentarios que ya corrían y que ahora se volverían más fuertes. Inquietud por mi edad, por este cuerpo maduro que tendría que albergar una nueva vida. Inquietud por el futuro, por cómo sería criar a un hijo a esta altura de mi vida. Pero cuando vi a Roberto arrodillado, besando mi vientre y prometiendo ser el mejor padre del mundo, algo dentro de mí se reconfortó. La vida que creía que ya me había dado todo lo que podía me estaba llevando por un nuevo camino, uno que jamás imaginé volver a recorrer, el camino de la maternidad a los 61 años, en un pueblo pequeño donde todos se conocen y todos opinan. Esa noche, acostados en la cama que antes había sido solo mía, Roberto me acarició la mejilla y me dijo: Felicia, el pueblo puede decir lo que quiera, pero este bebé nacerá rodeado de amor, y eso es lo único que importa. Y traté de creerlo mientras escuchaba los grillos cantando afuera y sentía el calor de su cuerpo junto al mío. Traté de creer que el amor sería suficiente para enfrentar lo que vendría. La noticia de mi embarazo se extendió por San José del Valle más rápido que el fuego en un campo seco. No sé cómo se enteraron. Tal vez Rosa le comentó a alguien, o quizás algún vecino vio los análisis. Cuando Roberto me abrazó en el patio, ya no importaba. El caso es que un día estaba tratando de asimilar la noticia, y al siguiente todo el pueblo ya lo sabía. Los murmullos se convirtieron en comentarios directos. Antes al menos disimulaban cuando hablaban de mí. Ahora, ni eso. La gente volteaba la cara cuando pasaba por la calle. Algunos cruzaban la acera, como si tuviera algo contagioso. Una vez, estaba en la fila del supermercado cuando doña Chencha, que había ido a la misma iglesia que yo durante más de 30 años, me miró de arriba abajo y dijo en voz alta para que todos escucharan: hay personas que ya deberían estar cuidando nietos en lugar de... Se quedé ahí, sin poder reaccionar, con la compra en la mano y un nudo en la garganta. Un día, Conchita, mi vecina, ni siquiera me saludó cuando pasé frente a su casa. La misma Conchita que tantas veces había tomado café en mi mesa, que había llorado en mi hombro cuando su esposo enfermó. Lo más difícil fue en la iglesia. Siempre fui devota, no faltaba a ninguna misa, ayudaba en las kermeses, conocía a todos por su nombre. Cuando entré ahí, con 4 meses de embarazo y una pequeña pancita que empezaba a notarse, escuché los murmullos, vi las cabezas que se volteaban, las miradas de desaprobación, las sonrisas burlonas. El padre Joaquín, que era nuevo en la parroquia,
Apenas me saludó. En su sermón de ese domingo, habló sobre los tiempos modernos y las cosas que la sociedad está aceptando. Dijo que hay personas que no respetan el orden natural que Dios creó y que quienes desean ser madres tienen su momento adecuado. No mencionó mi nombre, claro, pero todos sabían de quién hablaba. Me salí antes de la comunión, con las piernas temblorosas y el corazón adolorido. Mis amistades, las que creí verdaderas, desaparecieron. El teléfono dejó de sonar, las visitas terminaron. Mi madrina era la única que seguía viniendo. Y ella misma tenía sus dudas al principio. Felicia, ¿estás segura de que quieres pasar por todo esto a nuestra edad? Pero al menos preguntó, no juzgó. Las cosas fueron empeorando. Una madre de la escuela municipal donde daba clases particulares de matemáticas a niños 2 veces por semana se quejó con el director. Dijo que no quería que su hijo estuviera en el mismo salón que el hijo de Felicia, como si mi bebé, que aún no nacía, pudiera ser una mala influencia para los demás niños. La directora Lucía, quien siempre había sido amable conmigo, me citó a su oficina con una expresión apenada. Señora Felicia, creo que sería conveniente que tome un descanso hasta que la situación se tranquilice. Así fue como perdí ese pequeño trabajo que tanto me llenaba el alma, enseñar matemáticas a los pequeños. Mi estado fue avanzando junto con la indiferencia de la gente. Conforme mi embarazo se hacía más notorio, más personas se alejaban. Me convertí en una extraña en mi propio pueblo, donde había vivido toda mi vida. Una tarde, mientras compraba las vitaminas que me había recetado el doctor en la farmacia, don Toño, el farmacéutico, me atendió con una expresión tan fría que me heló el corazón. No está bien lo que hace, murmuró al entregarme la medicina. Una señora de su edad. Regresé a casa con lágrimas en los ojos, apenas distinguiendo el camino. Me senté en la mecedora de la cocina, sollozando quedamente. Era el llanto de alguien que había perdido su lugar en la comunidad. En ese momento, sentí una mano cálida en mi hombro. Roberto había regresado temprano del trabajo y me encontró llorando. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y esperó en silencio hasta que me tranquilicé. Cuando pude hablar, le conté todo, la farmacia, la escuela, la iglesia, los comentarios, el rechazo. ¿Quieres que nos vayamos de aquí?, preguntó con preocupación en su mirada. Podemos comenzar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca. Pensé en mi casa, el hogar que Ramón y yo construimos, el jardín donde mis hijas jugaban de pequeñas, los árboles que planté con mis propias manos, toda una vida en este pueblo. No. Respondí con firmeza. Este es mi hogar, esta es mi tierra. No me iré por palabras hirientes. Vi a Roberto sonreír con orgullo. Entonces nos quedaremos y demostraremos que este bebé es una bendición del cielo. A partir de ese día, Roberto trabajó con más ahínco. Tomaba 3 obras diferentes al día, salía antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había ocultado. Sus manos se volvieron más ásperas y su piel más curtida por el sol, pero nunca se quejó. Guardaba cada peso. Un día llegó cargando tablas y herramientas. ¿Qué traes ahí?, pregunté curiosa. Voy a hacer el cuarto de nuestro hijo, contestó con naturalidad. Los fines de semana, cuando no estaba en la obra, pasaba el día entero trabajando con sus manos. Roberto transformó ese pequeño cuarto que solo usábamos para guardar cosas viejas en un espacio especial. Pintó las paredes de un suave tono celeste, abrió una ventana nueva que daba al patio, construyó una cuna de madera con tanto esmero que parecía hecha por un carpintero experto. También arregló nuestro patio, sembró nuevos árboles frutales, reparó la cerca, y colgó un columpio en el árbol de mango. ¿Cuándo crecerá?, decía con los ojos brillantes. Cada noche, antes de dormir, Roberto acariciaba mi vientre y le hablaba con dulzura al bebé. Le contaba historias, le hacía promesas. Te enseñaré a montar bicicleta, a jugar fútbol, a reparar cosas. Seré el mejor papá del mundo. Luego besaba mi vientre y decía, gracias, Diosito, por este milagro. Era conmovedor ver a este hombre, tan fuerte por fuera, ser tan tierno y cariñoso. Durante mis consultas en Santa Rosa,
pues ya no me sentía cómoda yendo al Centro de Salud de San José del Valle. Roberto siempre pedía permiso para acompañarme. Le preguntaba todo al doctor, tomaba notas de las recomendaciones, sostenía mi mano durante los estudios. Mientras el mundo parecía darme la espalda, Dios y Roberto me sostenían para no caer. En los momentos más difíciles, cuando las miradas y los comentarios me pesaban demasiado, Roberto era mi fortaleza. Ya verán, decía con una seguridad que me asombraba. Cuando nazca nuestro hijo, entenderán que es un regalo de Dios y tendrán que tragarse sus palabras. Y así, entre la incomprensión de la gente y el amor en casa, continué con mi embarazo de alto riesgo a los 61 años, en un pueblo que juzgaba sin entender de milagros. Mi embarazo no fue sencillo, como podrán imaginar. Los doctores dicen que una mujer de mi edad no está preparada para gestar una nueva vida, pero mi hijo y yo les demostramos lo contrario. En cada consulta, el doctor de Santa Rosa movía la cabeza asombrado al ver los resultados. Tiene usted un cuerpo muy fuerte, señora Felicia, y este bebé también. Llegué al 7º mes con un vientre que parecía a punto de florecer. Mis pies se hincharon tanto que solo podía usar mis huaraches viejos. La espalda me dolía constantemente, pero cada molestia valía la pena. Cada movimiento del bebé era como si Dios me dijera, tranquila, Felicia, todo estará bien. Roberto no me dejaba hacer nada. ¿Limpiar la casa? Ni pensarlo. ¿Cocinar? Solo sentada. Hasta inventaba excusas para tender la ropa. Tienes que descansar, Feli. Piensa en el bebé, decía. Y yo lo dejaba hacer, agradecida por tanto cariño. Cuca venía casi todos los días, traía caldito de pollo, pan dulce, y se quedaba a platicar. Poco a poco fue aceptando mi embarazo y hasta empezó a tejer ropita para el bebé. Si es niño, azul, si es niña, amarillo, decía ella, que nunca fue muy afecta al rosa. Una noche, casi entrando al 8º mes, soñé con Ramón, mi difunto esposo. Lo vi sentado en el portal, en aquella mecedora que tanto quería, sonriéndome. Cuida bien al niño, Felicia. Es especial, me dijo en el sueño. Desperté con el corazón reconfortado, como si hubiera recibido una bendición. Pero a la mañana siguiente comenzó la prueba más grande de mi vida. Era una noche fría de julio. El viento golpeaba la ventana y le había pedido a Roberto que pusiera una cobija extra en la cama. Dormía profundamente, como solo duerme una embarazada cansada, cuando desperté con un dolor intenso que me dejó sin aliento. Sentí como si algo dentro de mí se estuviera desgarrando. Puse mi mano bajo las sábanas y sentí algo húmedo. Al retirar mi mano, vi que estaba cubierta de sangre, mucha sangre. Roberto, logré llamarlo con una voz que no parecía la mía. Se despertó de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamado. Cuando vio la sangre, su rostro palideció. Virgencita Santa. Felicia. El bebé. Se levantó de un salto, se puso lo primero que encontró y me tomó en sus brazos. Ni siquiera se calzó, salió descalzo en pijama, conmigo en brazos. Me acomodó con cuidado en el asiento trasero de su camioneta vieja que apenas había comprado. Aguanta, mi amor, aguanta, repetía mientras manejaba por el camino oscuro que conecta San José del Valle con Santa Rosa. El dolor venía en oleadas, cada vez más intenso. Sentía la sangre empapando el asiento. Mi vista comenzó a nublarse, como si una neblina se hubiera posado frente a mis ojos. Empecé a sentir mucho frío, aunque la noche no era tan helada. Roberto, si algo me pasa, comencé a decir. No digas eso, me interrumpió, mirándome por el espejo retrovisor con los ojos llenos de angustia. Todo saldrá bien, los dos estarán bien. Pero yo sabía que algo grave estaba pasando. Mi cuerpo, que ya había vivido 2 embarazos décadas atrás, me enviaba señales de alerta que no podía ignorar. El bebé estaba quieto, ya no se movía, y la sangre no paraba. El camino a Santa Rosa normalmente toma 1 hora. Roberto lo hizo en 35 minutos por esas curvas peligrosas. Llegó derrapando al Hospital Regional Santa María, tocando el claxon. Los guardias corrieron hacia nosotros,
pensando que era algún conductor imprudente. Cuando vieron la situación, llamaron a las enfermeras de inmediato. Me pusieron en una camilla y me llevaron corriendo por los pasillos fríos del hospital. Roberto nos seguía, descalzo, con los pies sucios y el pijama manchado de sangre, suplicando que salvaran a su hijo. Recuerdo al doctor Martínez, el médico de guardia, un doctor joven que parecía recién egresado, examinando mi vientre con aparatos, haciendo preguntas rápidas que apenas podía contestar. Desprendimiento de placenta, le escuché decir a la enfermera. Hay que operar ya. Me llevaron directo al quirófano. Todo daba vueltas, las luces intensas me lastimaban los ojos. La sangre no se detenía. La presión está bajando, decían. Antes de la anestesia, el doctor Martínez se acercó. Su rostro joven estaba serio, preocupado. Tomó mi mano y habló suavemente, pero con una claridad que me heló el alma. Doña Felicia, la situación es muy delicada. La placenta se ha desprendido por completo y está perdiendo mucha sangre. El bebé está sufriendo, sus latidos son muy débiles. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Dada su edad y condición, tenemos que tomar una decisión muy difícil. Intentar salvar al bebé o a usted. Las probabilidades de salvar a ambos son muy pocas. El tiempo se detuvo en ese instante. Una decisión que ninguna madre debería tener que tomar, una elección imposible. Vi a Roberto al otro lado de la sala, contenido por dos enfermeras que trataban de impedir que entrara al área estéril. Lloraba desconsolado, gritando mi nombre. Nuestro hijo tenía solo 6 meses en mi vientre, tan pequeñito, tan frágil, pero ya tan amado. Sálvelo, doctor, dije, con una voz que salió más firme de lo que esperaba. Salve a mi hijo, él merece vivir. Yo ya he vivido lo suficiente. El doctor intentó disuadirme. Doña Felicia, ¿está segura? Su esposo. Mi hijo, repetí, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Salve a mi hijo, es lo único que importa ahora. Vi al doctor Martínez hacer señas al equipo, vi a la enfermera preparar algo en una jeringa. Sentí la aguja en mi brazo y el frío de la anestesia extendiéndose. Comencé a sentir sueño. Mis últimos pensamientos antes de perder la conciencia fueron para Roberto y el bebé que llevaba dentro. También pensé en Ramón y el sueño que había tenido. Cuida bien al niño, Felicia. Es muy especial. Lo intenté con todas mis fuerzas, Ramón, pensé mientras la oscuridad me envolvía suavemente. Ahora también es tu hijo, cuídalo desde allá arriba. Cerré mis ojos, aceptando que tal vez era mi último momento, pensando que no volvería a ver el amanecer en San José del Valle, ni olería el aroma del café de olla recién hecho, ni escucharía el canto de los pájaros en mi patio. Me dolía pensar que nunca conocería el rostro de mi bebé, ni sentiría su calorcito entre mis brazos. En ese instante, acepté mi destino con serenidad, ofreciendo mi vida por la suya, y sentí una paz inmensa que me envolvía, como si ángeles del cielo me rodearan, alejándome de aquella fría habitación del Hospital Regional Santa María. Mi hijo vivirá, fue mi último pensamiento, y sonreí por dentro, sabiendo en mi corazón que había elegido lo correcto, lo que cualquier madre haría. Y entonces llegó el silencio, profundo y completo, sin sueños ni sensaciones, como si flotara en un mar tranquilo donde ni las plegarias llegaban. O eso creí en ese momento. Pero Dios tenía otros planes. Planes que ni el doctor más experimentado podría explicar, porque lo que pasó después solo puede llamarse un milagro divino. Me quedé suspendida en esa quietud. Pudo haber sido un minuto o una eternidad. Perdí toda noción del tiempo. Solo existía ese silencio profundo, esa paz inmensa. No sentía dolor ni miedo, como si mi alma se hubiera convertido en una nube suave flotando en el aire. De repente, apareció una luz extraordinaria. No era como las luces que conocemos. Era una luz tan pura y brillante que parecía limpiar el alma misma. Y en medio de ese resplandor, vi a Ramón, mi primer esposo. Estaba ahí, sonriendo, más joven que cuando partió, sin las arrugas de preocupación que marcaron sus últimos días. Extendió su mano hacia mí, como llamándome. «Ramón», quise gritar,
pero ningún sonido salió. Era como si nos comunicáramos con el corazón. Todavía no, Felicia, dijo con esa sonrisa tranquila que siempre tuvo. No es tu momento. Tienes que regresar. Hay personas que te necesitan. Entonces sentí que algo me jalaba hacia atrás, como si un lazo invisible me atara a la vida. La luz comenzó a desvanecerse, Ramón se fue alejando, y empecé a sentir un peso enorme en el pecho. De pronto, abrí los ojos. Todo era blanco, el techo, las paredes, todo. Pensé que seguía soñando porque la luz me lastimaba los ojos. Parpadeé varias veces hasta que pude enfocar bien. Poco a poco, me di cuenta de que estaba en una habitación del hospital. Volteé la cabeza despacio, sintiendo un dolor agudo en el cuello, y vi a Roberto sentado junto a la cama. Necesitaba rasurarse, tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Pero lo que más me conmovió fue lo que sostenía en sus brazos. Un pequeño bulto envuelto en una cobija azul celeste, que cargaba como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba muy seca. Solo pude hacer un sonido débil, como un suspiro, pero fue suficiente. Roberto levantó la mirada al instante, y cuando me vio despierta, el tiempo pareció detenerse. «Flaquita», susurró con ternura, como si temiera que fuera una ilusión. «Flaquita, ¿estás despierta?» Logré mover la cabeza suavemente. Su rostro se transformó. Nunca había visto a nadie llorar así. No era llanto de tristeza, sino de alivio puro que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Las lágrimas rodaban por sus mejillas hasta su barba crecida. «Está vivo, mi amor», dijo Roberto, acercándose con nuestro pequeño tesoro. «Está vivo, nuestro angelito». Inclinó el bultito hacia mí y, por primera vez, vi el rostro de mi hijo. Era tan chiquito, tan delicado, con su piel rosadita y arrugadita, sus ojitos cerrados, su boquita del tamaño de una uvita. Tenía unos pelitos negros pegados a su cabecita. Era lo más hermoso que había visto en toda mi vida. «El doctor dice que es muy fuerte», continuó Roberto con la voz entrecortada por la emoción. «Lloró apenas nació, aunque es prematuro. Tiene unos pulmones de guerrero». Intenté hablar otra vez, y esta vez logré susurrar: «Yo también estoy viva». Roberto se arrodilló junto a la cama con nuestro bebé en un brazo y tomando mi mano con el otro. «El doctor dice que es un milagro, mi amor. Perdiste mucha sangre. Pensaron que no lo lograrías. Tuvieron que ponerte transfusiones. Tu corazón se debilitó 2 veces durante la operación». En ese momento, el doctor Martínez entró en la habitación. Cuando me vio despierta, se detuvo en la puerta, asombrado, mirando su reloj como si no pudiera creer lo que veía. «Doña Felicia», dijo, acercándose a la cama, «usted no debería estar consciente todavía. El medicamento es muy fuerte». «Doctor», dijo Roberto con orgullo en su voz. «Fuerte como nuestro chamaquito». El doctor examinó mis ojos con una lucecita, tomó mi pulso y movió la cabeza, maravillado. «Nunca he visto algo así en todos mis años de médico», confesó. «Estuvo en estado muy delicado por casi 24 horas. Tuvimos que realizar una cirugía de emergencia, pero aún así, sus probabilidades eran mínimas. Y mírenla ahora». «Fue Dios, doctor», logré susurrar. Vi una luz. El doctor Martínez sonrió sin confirmar ni negar. Era muy joven, probablemente formado en la medicina moderna que no cree en milagros, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que había estado del otro lado y había regresado por alguna razón divina. «En cuanto a su bebé», continuó el doctor, «también es un caso extraordinario. Para un bebé prematuro de 32 semanas, nacido en condiciones tan difíciles, muestra una vitalidad sorprendente. Ni siquiera necesitó respirador artificial, lo cual es muy raro en bebés de esta edad». Ajustó el suero en mi brazo y dijo que volvería más tarde para hacer más revisiones. Antes de salir, se detuvo en la puerta y nos miró a los 3. Yo en la cama, Roberto arrodillado a mi lado y nuestro bebé en sus brazos. «No soy un hombre de fe», dijo,
Pero si alguna vez en mi vida he visto algo que podría llamarse milagro, fue lo que sucedió en esta sala en las últimas 24 horas. Cuando el doctor se fue, Roberto puso a nuestro hijo con mucho cuidado sobre mi pecho. Era tan livianito, tan pequeñito, pero podía sentir su fortaleza. Su corazoncito latía rápido contra el mío, como un pajarito inquieto. Su piel era calientita y suave como la seda. Estaba muy débil para sostenerlo bien, pero solo sentir ese cuerpecito contra el mío hizo que algo cambiara dentro de mí para siempre. Todavía no tiene nombre, dijo Roberto, sentándose en la orilla de la cama. Quería esperar a que despertaras para que lo eligiéramos juntos. Miré esa carita perfecta y supe, sin ninguna duda, cuál debía ser su nombre. Miguel Ángel, dije, recordando la luz celestial y el encuentro con Ramón. Se llamará Miguel Ángel. Roberto sonrió. Miguel Ángel, repitió, probando cómo sonaba. Es precioso, ¿verdad? Es el nombre de un arcángel, expliqué. El arcángel de la sanación, porque llegó como una bendición a nuestras vidas. Dudé un momento, sin saber si debía contarle sobre la luz y mi encuentro con Ramón. Roberto podría pensar que era efecto de los medicamentos o la anestesia, pero él solo apretó mi mano y dijo, porque fue un ángel quien nos trajo de vuelta a los dos. En ese momento, como si entendiera que hablábamos de él, el pequeño Miguel Ángel abrió sus ojitos por primera vez. No eran ojos de recién nacido, vagos y sin foco, eran ojos que parecían ver y entender, ojos que ya tenían una luz especial. Mira, Roberto, susurré emocionada, nos está mirando. Roberto se inclinó y besó la frente de nuestro hijo. Bienvenido al mundo, Miguel Ángel, dijo suavemente. Nos diste un buen susto, ¿sabes? Pero valió la pena cada segundo de angustia. Eres nuestro milagrito. Y así éramos, una familia poco común formada contra todo pronóstico, una mujer de 61 años que regresó de las puertas del cielo, un hombre de 34 años que nunca imaginó ser padre así, y un bebé prematuro que resultó más fuerte que cualquier adversidad. Pasé 2 semanas en el hospital. Cada día era un avance que sorprendía a los médicos. Se está recuperando de manera increíble, decía doña Lola, la enfermera que me cuidaba en el turno de noche. Si sigue así, pronto estará en casa con su bebé. Miguel Ángel estuvo en la incubadora solo por precaución, pero no necesitaba ningún cuidado especial. Crecía rápido, tomaba su biberón con ganas y lloraba fuerte cuando algo necesitaba. Este niño tiene muchas ganas de vivir, comentaba la doctora González mientras lo revisaba. Cuando por fin nos dieron de alta a Miguel Ángel y a mí, Roberto vino a recogernos en su camioneta, toda decorada con globos azules. Ni parecía el mismo hombre que me había llevado al hospital aquella noche angustiante. Venía recién rasurado, con ropa limpia y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. En el camino de regreso a San José del Valle, miré por la ventana hacia el cielo y susurré una oración de agradecimiento por estar viva, por tener a mi bebé en mis brazos, por tener a un hombre como Roberto a mi lado, y por saber, sin ninguna duda, que la vida es más misteriosa y maravillosa de lo que imaginamos. Miré al cielo y comprendí, Dios había decidido por mí. Tenía cosas importantes para que yo hiciera en este mundo, y la más importante era criar a este angelito que dormía tranquilo en mi regazo, sin saber que su simple existencia ya era el milagro más grande que nuestro pueblo había visto. Regresar a San José del Valle con Miguel Ángel en brazos fue como entrar en una historia diferente. El pueblo que me había dado la espalda ahora me recibía con otros ojos. Era como si todos hubieran oído hablar del milagro. Yo, al borde de partir, el bebé prematuro que sobrevivió, los doctores diciendo que no tenía explicación. La noticia se esparció más rápido que el agua en temporada de lluvia. Llamamos a nuestro hijo Miguel Ángel, nombre del arcángel sanador, y no pudo tener un nombre más apropiado, porque ese niño sanó no solo mi vida, sino también la vida de muchas personas en nuestro pueblo. En la primera semana que regresamos a casa, todavía estaba débil, recuperándome de la cirugía. Miguel Ángel era pequeñito, necesitaba su mamila cada 3 horas. No podía darle pecho por mi edad y la cirugía, así que le dábamos fórmula. Roberto se desvelaba conmigo, calentaba la leche, cambiaba los pañales,
Me ayudaba a levantarme de la cama. No quiso que contratáramos a nadie para ayudar. Decía que él quería encargarse de todo. Recuerdo la primera visita que recibimos. Fue Cuca, mi comadre, con un pan de elote todavía calientito y una bolsa de ropita para bebé que había tejido ella misma. Entró un poco apenada, como quien no sabe qué decir, pero cuando vio a Miguel Ángel dormidito en la cuna que Roberto había hecho con sus propias manos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Felicia, es el bebé más hermoso que he visto, dijo, llevándose la mano al pecho. Y verdaderamente lo era. Miguel Ángel, aunque prematuro, era precioso. Tenía el cabello negro y abundante, ojos grandes y oscuros como los de Roberto, y una piel clarita que parecía de seda. Sus manitas eran tan chiquitas que apenas podían rodear mi dedo. Después de Cuca llegó Juanita de la tienda. Trajo un paquete de pañales y leche en polvo. Es un detallito, dijo, sin mirarme a los ojos, como apenada. Yo sabía que ella había sido una de las que más había hablado cuando se supo de mi embarazo, pero ahora estaba ahí con regalos y una disculpa silenciosa. Pasaron los días y más personas comenzaron a llegar a nuestra puerta. La gente del pueblo comenzó a llegar con regalos sencillos pero llenos de cariño, comida casera, ropita tejida a mano, pañales. Otros venían solo por el deseo de conocer a Miguel Ángel, con esa curiosidad dulce y genuina que despierta un milagro de carne y hueso. Ya no había juicios en sus ojos, sino esa mirada limpia que tiene la gente cuando reconoce que hay cosas más grandes que nuestro entendimiento. El cambio más hermoso lo vi en mis hijas. Carmen y Lupita, que al principio se habían alejado por mi embarazo, ahora llamaban todos los días con la ilusión de saber de su hermanito. Lupita fue la primera en dar el paso. Llegó una tarde, 2 semanas después de volver del hospital, cargando un oso de peluche tan grande que apenas podía con él. En sus ojos había dudas, pero cuando puse a Miguel Ángel en sus brazos, todo cambió. Vi cómo se derretía cada muro que había construido. El bebé abrió sus ojitos y le regaló una de sus sonrisas de ángel, y mi Lupita, mi niña fuerte, se deshizo en lágrimas. «Mamá, perdóname», me dijo con voz quebrada. «Me equivoqué tanto. Es perfecto». En ese momento, recuperé a mi hija. Carmen tardó un poco más en venir. Apareció cuando Miguel Ángel tenía 2 meses, acompañada de su esposo y mis nietecitos, a quienes apenas conocía. Llegó como quien va a una reunión de trabajo, toda formal y distante. Pero bastó que Miguel Ángel la mirara con esos ojos grandes y curiosos, que le hiciera uno de sus ruiditos como diciendo hola, para que toda esa formalidad se derritiera como nieve al sol. La vi acercarse despacio, tomar al bebé en brazos, abrazarlo como si quisiera protegerlo de todo mal. «Tiene tus ojos, mamá», susurró, y en esas palabras había todo el amor que no nos habíamos podido dar en años. Miguel Ángel era como un pequeño milagro que crecía más fuerte cada día. Los doctores no dejaban de asombrarse. «Este niño tiene una vitalidad extraordinaria», decían en cada consulta. El doctor Martínez, que lo trajo al mundo, siempre comentaba que era difícil creer que este bebé tan fuerte hubiera nacido tan pequeñito y en circunstancias tan delicadas. Pero el momento que más me conmovió llegó cuando Miguel Ángel tenía 5 meses. Era un domingo tranquilo cuando tocaron a la puerta. Ahí estaba el padre Joaquín, el mismo que había criticado mi embarazo desde el púlpito, sosteniendo un regalo envuelto en papel azul. «Doña Felicia», dijo con una humildad que nunca le había visto, «he venido a conocer al niño». Mi corazón todavía dolía por sus palabras pasadas, pero lo invité a pasar. Roberto, que estaba en el patio, entró al ver al sacerdote, pero le hice una señal tranquilizadora. Cuando traje a Miguel Ángel, recién despierto de su siesta, sonriendo y estirando sus bracitos como siempre hacía, algo extraordinario sucedió. El padre Joaquín palideció al verlo. Sus ojos iban del bebé a mí, a Roberto, y de vuelta al bebé. «¿Puedo?», preguntó con voz temblorosa, y cuando puse a Miguel Ángel en sus brazos, el pequeño le tocó la cara con su manita, como bendiciéndola al sacerdote. Y entonces, este hombre que siempre había parecido tan severo, lloró como un niño. «Perdónenme», nos dijo entre lágrimas. Juzgué sin entender. Nos contó que había escuchado sobre nuestro milagro en Santa Rosa,
y que Dios le había abierto los ojos. Este niño es una bendición, dijo mirando a Miguel Ángel con reverencia. Me honraría poder bautizarlo. El bautizo fue algo que el pueblo nunca olvidará. La iglesia estaba tan llena que la gente se desbordaba hasta el atrio. Los mismos que me habían dado la espalda ahora querían ser padrinos, cargar al bebé, ser parte de esta historia de amor y milagro. El padre Joaquín dio una reflexión que tocó todos los corazones. Nos recordó que no debemos juzgar lo que no entendemos, que Dios escribe derecho aunque sus renglones parezcan torcidos, y que el amor verdadero no conoce edad. Cuando el agua bendita tocó la cabecita de Miguel Ángel, dicen que la pila se desbordó sin explicación, y que un aroma a flores llenó la iglesia, aunque nadie supo de dónde venía. El tiempo ha pasado volando. Mi pequeño milagro creció fuerte y brillante como el sol. A los 10 meses ya daba sus primeros pasos agarrado de la mano de Roberto, y sus primeras palabras llegaron antes que las de otros niños. Hoy, a sus 11 años, es un torbellino de alegría y bondad. Trepa árboles como si tuviera alas, rescata pajaritos heridos, y tiene un don especial para hacer que hasta los animales más tímidos confíen en él. En la escuela, sus maestros no dejan de alabar su inteligencia, especialmente en matemáticas. Pero lo que más me enorgullece es su corazón de oro. El pueblo entero ha cambiado su manera de vernos. Las madres quieren que sus hijos jueguen con Miguel Ángel, dicen que es una buena influencia. Las abuelitas de la plaza esperan sus visitas, porque dice que escucha sus historias como nadie más. Hasta el padre Joaquín dice que tiene un don especial para consolar a los que sufren. El otro día, Conchita, que antes ni me saludaba, vino a pedirme que Miguel Ángel ayudara a su nieto a construir una casita para su perrito. Mi hijo no solo aceptó con gusto, sino que regresó encantado con las gorditas de chicharrón que doña Conchita le preparó. La vida no es como en las telenovelas, donde todo es perfecto y los problemas se resuelven en un capítulo. Criar a un niño después de los 60 años es un desafío diario. Hay días en que mi cuerpo protesta por seguir el ritmo de un pequeño que parece tener un motor en las piernas. Cuando empezó a gatear, Dios mío, era como tener un torbellino en casa. Me daba la vuelta un segundo y ya estaba bajo la mesa o intentando escalar los muebles. Roberto ha sido mi pilar en todo esto. Consiguió un trabajo estable en la constructora Nuevo Horizonte, cerca de la central de autobuses. Sale antes del amanecer y regresa agotado, pero nunca lo he escuchado quejarse. Al contrario, encuentra fuerzas para jugar pelota con Miguel Ángel en el patio, leerle cuentos antes de dormir, y todavía me ayuda con las tareas de la casa. Su amor y dedicación me demuestran cada día que la edad es solo un número cuando el corazón está lleno de amor. Roberto tiene ahora 45 años y su cabello comienza a platearse en las sienes, lo que le da un aire distinguido y noble. Sus manos, curtidas por el trabajo de construcción, son las más gentiles que he conocido. Me mira con el mismo cariño y dulzura que aquella primera vez cuando vino a reparar mi tejado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. La vida no siempre es perfecta, claro está. Como cualquier matrimonio, tenemos nuestros momentos. Hay días en que llega tarde del trabajo y me encuentra con gesto preocupado. En ocasiones me inquieta el desorden que deja en el garaje con sus herramientas. Y él se preocupa cuando consiento demasiado a Miguel Ángel o cuando me esfuerzo más de lo que debería según las recomendaciones médicas. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que los desacuerdos no destruyen el amor verdadero, y que después de cada tormenta siempre encontramos el camino de regreso a lo importante. Roberto me cuida como si fuera una flor delicada, pero una flor fuerte, como él dice. Tiene una manera especial de hacerme sonreír cuando me pongo terca. Nuestra vida diaria es sencilla, pero está llena de pequeñas alegrías. Me levanto temprano, antes del amanecer, para preparar café. Disfruto ese momento tranquilo en la cocina, escuchando el canto de los pájaros mientras el aroma del café recién hecho llena la casa. Preparo gorditas de maíz o pan de elote cuando el tiempo me lo permite. Después, despierto a Roberto, quien siempre pide 5 minutitos más antes de levantarse, con su cabello alborotado. Miguel Ángel se despierta solito, como si tuviera un reloj interno. A las 7 en punto ya está en la cocina en pijama, con el pelo revuelto,
pidiendo su chocolate caliente. Tomamos café mientras Miguel Ángel nos cuenta sus sueños, habla de sus planes para el día y hace 1000 preguntas que a veces no sé cómo responder. Luego Roberto se va al trabajo, Miguel Ángel a la escuela, y yo me quedo cuidando la casa. Ya no puedo hacer todo lo que hacía antes. Limpiar debajo de los muebles quedó en el pasado, pero me encargo de lo esencial. Cuido mi jardín, donde Miguel Ángel plantó fresas. Atiendo a las gallinas, recojo los huevos y preparo la comida con lo que cosechamos. Cuando Miguel Ángel regresa de la escuela, la casa se llena de vida otra vez. Trae a sus amigos a jugar en el patio, inventan historias, hacen dibujos y experimentos que ve en internet. Es un niño muy curioso, siempre queriendo entender cómo funcionan las cosas, de dónde vienen, hacia dónde van. Roberto llega al atardecer, se da un baño largo para descansar y cenamos juntos. Es mi momento favorito del día, los tres en la mesa, compartiendo cómo nos fue, riéndonos de las ocurrencias de Miguel Ángel, haciendo planes para el fin de semana. Después, Roberto ayuda a Miguel Ángel con la tarea, especialmente con las matemáticas, que se le dan muy bien. Nuestra casa sigue siendo sencilla, con las paredes azul claro ya algo deslavadas y el patio lleno de árboles frutales. Tenemos gallinas, un perrito callejero llamado Humo que Miguel Ángel encontró, y un gato negro que parece nuestra sombra. El aroma a gorditas de maíz casi siempre flota en el aire, mezclado con el perfume de las bugambilias que planté en el frente. Los fines de semana recibimos visitas. Mis hijas vienen más seguido ahora. Carmen trae a los nietos, que adoran jugar con su tío más joven. Lupita, que nunca quiso tener hijos, es como una hada madrina que trae regalos y lleva a Miguel Ángel de paseo. Es extraordinario cómo su nacimiento unió a toda la familia nuevamente. Comadre Cuca todavía viene a tomar café casi todos los días. Trae galletas de canela que sabe que Miguel Ángel adora. Ya está mayor, le cuesta caminar, pero mantiene su alegría y el gusto por la plática. Este niño me mantiene con vida, siempre dice, señalando a Miguel Ángel. La vida no es perfecta, por supuesto. Tengo días con dolores en las articulaciones, días en que el cansancio parece vencerme. Hay momentos en que me preocupa el futuro. Después de todo, tengo 77 años. ¿Cuánto tiempo tendré para ver crecer a mi hijo? ¿Conoceré a los nietos que Miguel Ángel me dará algún día? Pero entonces miro por la ventana y veo a Roberto enseñándole a Miguel Ángel cómo arreglar su bicicleta. Veo esas manos grandes y fuertes sosteniendo las pequeñas manos de nuestro hijo, mostrándole cómo usar las herramientas. Escucho sus risas, tan parecidas, resonando en el patio y pienso, aunque no esté aquí para verlo todo, sé que mi hijo estará bien. Tiene al mejor padre que pude haber elegido. Carmen me preguntó una vez si no me arrepiento, si criar a un niño a esta edad no es demasiado esfuerzo. Le respondí que el verdadero sacrificio es vivir sin amor, sin propósito. Es despertarse por la mañana sin ninguna razón para levantarse. Es mirar hacia el futuro y ver solo soledad. Eso sí es sacrificio. Porque Miguel Ángel, incluso en los días difíciles, incluso cuando pone a prueba mi paciencia como solo un niño sabe hacerlo, es la mayor bendición que he recibido. Cada descubrimiento suyo es también mío, cada logro, desde su primer paso hasta su primer 10 en la escuela, llena mi corazón de un orgullo que no cabe en el pecho. Y Roberto, mi Roberto es el compañero que nunca imaginé que encontraría a esta altura de mi vida. Nos amamos como solo pueden amarse quienes han sobrevivido a las tormentas, con gratitud, con paciencia, con la certeza de que cada día juntos es una bendición que no se puede desperdiciar. La gente todavía nos mira en la calle, todavía comenta, pero ahora es diferente. Mira la familia de Doña Felicia, dicen. Familia. Esta palabra que pensé que nunca más escucharía junto a mi nombre. Hace poco, estaba sentada en el portal viendo a Miguel Ángel jugar con Humo, cuando Roberto se sentó a mi lado y tomó mi mano. Permanecimos ahí, en silencio, observando a nuestro pequeño Miguel Ángel jugar en el patio, sintiendo la calidez del atardecer tamaulipeco y escuchando el canto de los grillos. ¿En qué piensas?, me preguntó Roberto después de un momento. Le respondí que reflexionaba sobre los giros inesperados de la vida,
sobre cómo creí que mi historia ya estaba escrita y solo me quedaba esperar. Su abrazo me llena de una felicidad indescriptible. Si encuentras difícil creer mi historia, lo comprendo perfectamente. Hay acontecimientos en la vida que parecen sacados de un cuento. Hay bendiciones tan extraordinarias que cuesta trabajo aceptarlas como reales. Pero te hago una invitación sincera, ven a visitarnos, comparte una taza de café calientito, prueba mis tortillas recién hechas, platica con Roberto, conoce a Miguel Ángel, y verás con tus propios ojos cómo la vida puede transformarse maravillosamente. Entonces podrás decidir si mi hijo es producto de mi imaginación o un regalo divino. Porque si algo he aprendido es que siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Siempre hay tiempo para amar. Siempre hay tiempo para encontrar la felicidad. Las bendiciones pueden llegar en cualquier momento, de la forma más sorprendente. Cuando la vida te presente una oportunidad así, no dudes. Recíbela con los brazos abiertos, sin importar lo que digan los demás, sin importar las miradas o los comentarios. Porque podría ser el inicio de tu propio milagro. Mi nombre es Roberto, tengo 45 años y hoy estoy sentado en una banca de la plaza principal de San José del Valle, disfrutando mi hora de comida. Traigo los alimentos que Felicia preparó esta mañana: arroz rojo, frijoles refritos, bistec a la mexicana y sus famosas tortillas hechas a mano. Antes comía en la obra, sentado sobre materiales de construcción. Ahora prefiero venir aquí, respirar aire fresco y observar el movimiento del pueblo. Es sorprendente cómo han cambiado las cosas. Miro hacia el kiosco de la plaza, donde hace 10 años la gente se reunía para hablar sobre Felicia y sobre mí. Recuerdo cómo las conversaciones se detenían cuando pasaba, las miradas que me seguían, los murmullos que comenzaban cuando me alejaba. Hoy, las mismas personas me saludan cordialmente, preguntan por Miguel Ángel y nos invitan a las celebraciones de sus familias. Cuando llegué a San José del Valle, no tenía más que una escalera, mi caja de herramientas y la esperanza de un futuro mejor. Dormía en un pequeño cuarto que me rentaba don Chuy en la parte trasera de su tienda, pagando con trabajos de mantenimiento. Jamás imaginé que encontraría el amor verdadero y menos aún que formaría una familia. ¿Quién hubiera pensado que yo, un albañil de 34 años, me enamoraría de una señora de 61, tendríamos un hijo y echaría raíces en este pueblo donde solo pensaba estar de paso? La vida tiene formas misteriosas de sorprendernos. Veo a la gente buscando amor en aplicaciones, buscando personas similares en edad y costumbres. Y yo encontré mi felicidad cuando solo buscaba un techo que reparar. Cuando Felicia me comunicó que esperábamos un bebé, sentí una mezcla de emociones indescriptibles. No era solo por mí, sino por esa nueva vida que venía en camino y por una mujer extraordinaria que me necesitaba como nadie antes. Tuve que madurar rápidamente. De ser un simple trabajador, me convertí en el sostén de una familia. Conseguí empleo estable, ahorré cada peso, trabajé horas extras sin descanso. Fui mejorando la casa de Felicia poco a poco, los fines de semana. Construí la cuna de Miguel Ángel con madera recuperada de una obra. Hubo temporadas en que trabajaba en 3 lugares diferentes, saliendo antes del amanecer y regresando muy noche. Llegaba agotado, apenas con fuerzas para asearme antes de dormir. Pero me prometí cuidar de ella y de nuestro bebé con toda mi dedicación, y así lo he hecho. Aquella noche en el Hospital Regional Santa María permanece grabada en mi memoria. Pensé que podría perderlos. Ver a Felicia tan delicada en terapia intensiva, y a Miguel Ángel tan pequeñito en la incubadora, rodeado de aparatos médicos, fue una experiencia que me marcó profundamente. Pasé la noche entera caminando por los pasillos, orando sin cesar. Cuando ambos se recuperaron, comprendí que habíamos recibido una segunda oportunidad. Nuestra familia nació 2 veces, primero con la noticia del embarazo, y después cuando regresaron a casa del hospital. Miguel Ángel tiene 11 años ahora. Hace un momento pasó corriendo con sus amigos de la escuela, comprando dulces después de clases. Se detuvo para darme un abrazo antes de seguir su camino. Está en esa etapa entre la niñez y la adolescencia, creciendo rápidamente. Es un estudiante sobresaliente, ganó reconocimiento en el concurso estatal de matemáticas,
Destaca en el fútbol y tiene un don especial para la música. Pero lo que más me enorgullece es su noble corazón. Es un niño respetuoso, amable, que ayuda en casa sin que se lo pidan y trata a su madre con gran cariño y consideración. Cada vez que Miguel Ángel me llama papá, entiendo el verdadero significado de la vida. Cuando regreso cansado del trabajo y pienso que me esperan él y Felicia en casa, encuentro nuevas fuerzas para continuar. Felicia tiene 72 años ahora, mantiene su fortaleza y determinación, dirigiendo nuestro hogar con sabiduría. Insiste en preparar mis alimentos todos los días, aunque le digo que no es necesario. Un trabajador necesita alimentarse bien, dice ella. Su cabello está completamente plateado, las líneas del tiempo han aumentado en su rostro, pero su mirada conserva el mismo brillo que me cautivó desde el primer día. La gente del pueblo nos ha aceptado completamente. Lo que comenzó como curiosidad y prejuicio, se ha transformado en respeto y admiración. Nos mencionan como ejemplo de superación y fortaleza. Cuando alguien insinúa que me quedé con Felicia por conveniencia, solo sonrío tranquilamente. Pensaban que buscaba beneficiarme de ella, quien solo tenía su modesta pensión y una casa sencilla. Creían que me marcharía pronto. 11 años después, aquí estoy. Progresé en mi trabajo sin abandonar el pueblo, construí una familia con bases sólidas. Permanecí firme, cuidé de los míos. Lo que hemos construido no se mide en bienes materiales, sino en amor, perseverancia y capacidad para superar las adversidades. Pronto debo regresar a la obra. Estamos construyendo el nuevo centro de salud en la entrada del pueblo. Soy el encargado de la construcción. Ya no cargo materiales pesados. Dirijo a 5 trabajadores. Algunos son los mismos que antes dudaban de nuestra relación. Ahora me llaman con respeto y buscan mi consejo para sus problemas personales. Así es la vida en un pueblo pequeño. Los juicios iniciales se transforman en reconocimiento cuando demuestras la sinceridad de tus sentimientos día tras día. Miguel Ángel cumplirá 12 años el próximo mes. Celebraremos con una pequeña reunión en el patio de casa, una comida familiar con sus amigos de la escuela. Las hijas de Felicia vendrán desde la Ciudad de México con sus hijos, que son mayores que Miguel Ángel. Se ha convertido en una celebración que todo el pueblo espera cada año. Lo más hermoso es que aquellas personas que antes criticaban nuestra diferencia de edad, ahora dicen que hacemos una pareja perfecta, como si el tiempo hubiera acomodado las piezas en su lugar. Yo he madurado, me he vuelto más responsable, y Felicia sigue siendo ese pilar de fortaleza que siempre ha sido. El amor verdadero, queridos amigos, no conoce límites de edad. Elige a quienes tienen el corazón dispuesto a sentir, el valor para enfrentar las adversidades, la fortaleza para construir algo duradero en un mundo donde todo parece temporal. Debo volver al trabajo ahora. Los trabajadores están regresando de su descanso. Necesito supervisar el avance de la construcción, pero antes pasaré por la escuela de Miguel Ángel para saludarlo brevemente. Siempre se alegra cuando lo visito sorpresivamente, aunque ya esté en esa edad donde los padres empiezan a parecer anticuados. Esta es mi vida actual: trabajo, familia, responsabilidades. Muy diferente de aquel joven que llegó con una escalera al hombro y sin rumbo definido. Pero ¿saben algo? No cambiaría esta vida por nada del mundo, porque en ella encontré lo que siempre busqué: un hogar verdadero, un lugar donde soy querido por quien soy, no por lo que tengo o aparento ser. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer de nuevo en el amor sin límites y en los milagros cotidianos, te invito a que nos acompañes en más historias como esta. Suscríbete para ser parte de una comunidad que celebra el amor en todas sus formas, que cree en los nuevos comienzos y en que nunca es tarde para encontrar la felicidad.